Buenos días. Vamos a continuar en esta mañana, en este tercer bloque. Nos acompaña en esta mañana la licenciada Verónica Figueroa Clerici, el presbítero doctor Federico Premoli, y también lo va a hacer vía Zoom el doctor Jorge Scampini. Licenciada Verónica, es licenciada en Teología por la Universidad Católica Argentina, profesora en Ciencias Sagradas por el Instituto Monseñor Tabela de Salta. Fue directora de estudios del Instituto Superior de Estudios Teológicos en Buenos Aires, directora del Instituto para la Integración del Saber, actualmente en Salta, de la Universidad Católica de Salta, y docente de Ecumenismo y Diálogo en nuestra Casa de Estudios de la Universidad Católica de Salta. También trabaja en el área de mujeres del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Con nosotros, Verónica, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Para mí es un placer compartir este panel con el doctor Federico Premoli, con el doctor Jorge Scampini, quienes fueron mis profesores. Jorge fue además mi director de tesis, así que un desafío para mí sentarme en esta mesa. En el marco de estas jornadas de teología, voy a presentar el pensamiento de Ioannis Sisiulas. No sé si estará la presentación y necesitaría cómo pasarla después. Acercarnos a su teología eucarística es abordar un pensamiento interconectado que necesariamente supondría su reflexión sobre la comunión trinitaria, la antropología, la cristología, la neumatología y la eclesiología. Ya decía John Meyendorff en el prefacio de la edición inglesa del libro Being as Communion, que Sisiulas ha sabido mostrar muy bien que la ciencia teológica no puede ser compartimentada en secciones claramente separadas. Efectivamente, se trata de un aporte sintético que supera la división disciplinar. Si bien voy a apelar a algunas de sus conexiones temáticas, asumo el riesgo, por lo breve de la exposición, de no ser justa con su quehacer teológico. Se tratará entonces de un punteo de sus notas centrales. Bueno, pero antes de entrar en su reflexión, quiero presentar, para quienes no lo conocen, al autor. Ioannis Sisiulas nació en 1931 en Grecia del Norte, estudió teología en las universidades de Tesalónica y Atenas y en el Instituto Ecuménico de Bosey en Suiza. Completó estudios de patrística y filosofía en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y luego de doctorarse en la Universidad de Atenas se dedicó a la docencia, tarea que compaginó con la participación en la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias. Fue profesor de teología en las universidades de Edimburgo, Tesalónica y Londres. Será elegido en 1986 metropolita titular de Pérgamo, con la misión de supervisar el diálogo teológico interconfesional y las relaciones eclesiales ortodoxas. Doctor honoris causa por el Instituto Católico de París y por la Facultad de Teología de Belgrado y miembro de la Academia de Atenas desde 1993, donde fue presidente desde 2002. Ahí lo tienen para que lo conozcan finalmente. Sisiulas falleció de COVID en febrero del 2023, a los 92 años. Su libro póstumo, Recordar el futuro, hacia una ontología escatológica, con prólogo del Papa Francisco, editado en el mismo año 2023, sella de algún modo su fructífera producción teológica. Yves Congar se había referido a Sisiulas como uno de los teólogos más originales y profundos de nuestra época, y Javier Picasa lo llamó el último de los grandes padres griegos, de los padres de tradición bizantina y lengua griega. A partir de su muerte se abrirá seguramente una nueva etapa para su continua recepción. Intentaré esbozar ahora algunos aspectos de lo que el teólogo ortodoxo señala como una visión eucarística del mundo. Consciente de las profundas transformaciones culturales impulsadas por las innovaciones científicas, filosóficas y sociológicas en el contexto contemporáneo, Sisiulas advierte una creciente percepción de irrelevancia del discurso religioso eclesial. La fe parece cada vez más desconectada de las preocupaciones y desafíos del mundo actual, especialmente en temas como la crisis ecológica, la secularización y el individualismo. La Iglesia no logra aún responder a los nuevos interrogantes, es limitada en su lenguaje y sigue atendiendo a problemáticas del pasado.
Reconociéndome en estos intentos desafortunados por dar una respuesta creyente a los abrumados tiempos que corren, agudicé los sentidos al confrontar con los textos de Ciúlas. ¿Qué puede aportarnos ese otro pulmón con el que buen tiempo hemos dejado de respirar para volver a predicar la esperanza en el mundo contemporáneo? Su reflexión sobre la Eucaristía como el corazón de la vida eclesial y su insistencia en la necesidad de una transformación litúrgica, más que ética o racional, nos ofrece una clave, como también puede ser de ayuda sus observaciones acerca de algunos aspectos de la teología occidental que aún merecen ser revisados. Voy a mencionar 3 de sus tantos aportes al respecto: lo creado como Eucaristía, la vinculación entre cristología y neumatología, y el memorial eucarístico, y asociado a ello la noción de sacrificio. En el último tiempo de su vida, Ciúlas colaboró en el diálogo ambiental, donde tuvo una participación notable en relación con la encíclica Laudato Si. Como representante del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, participó en la presentación oficial de Laudato Si en el Vaticano en 2015. En 2016 publicó Lo creado como Eucaristía, aproximación teológica al problema de la ecología, donde muestra la convergencia entre su enfoque de la teología trinitaria y la visión de la interconexión de todas las criaturas que se refleja en la encíclica de Francisco. Su primera convicción reside en señalar que el problema ecológico no se resolverá por el camino de la ética, ni aunque se imponga por legislación estatal o enseñanza de las iglesias o en instituciones académicas. La ética, cito, sea impuesta o vivida libremente, presupone motivaciones más profundamente existenciales para poder actuar de forma eficaz. Y señala a su vez, no hacemos automáticamente mejores a las personas apelando a su razón. Es más, insiste en corregir que ni siquiera es la razón lo que define al ser humano. Siento, expresa, que nuestra cultura debe revisar la toma de conciencia del hecho de que la superioridad de los seres humanos respecto a las criaturas no consiste en la razón que poseen, sino más bien en su capacidad de ponerse en relación, de manera que cree acontecimientos de comunión a partir de los cuales los seres individuales sean liberados de estar centrados en ellos mismos y sean referidos a un otro. Para él, la crisis ecológica es, en el fondo, una crisis de relaciones entre el ser humano y la creación, entre los seres humanos entre sí y entre el ser humano y Dios, es decir, en última instancia, un problema teológico. Reconoce que el mundo cristiano occidental ya está ampliando su propia mirada con el fin de abarcar el problema de la secularización en toda su amplitud, pero debido a su tradición, que vive bajo el peso de la separación del mundo en sagrado y profano, acaba multiplicando sus problemas en vez de resolverlos. Fin de la cita. Tal separación ha contribuido también a desvincular al ser humano de su responsabilidad cósmica. La respuesta, por tanto, no se encuentra en simples actos éticos, sino en una transformación de cómo vemos y nos relacionamos con el mundo en una visión litúrgica. Tal liturgia se distingue del ritual litúrgico a tal punto de poder decir que todo el universo es una liturgia cósmica que eleva el trono de Dios a la creación entera, en Dichos de Ciúlas, donde el hombre se constituye como sacerdote de lo creado. Esta no deja espacio, esta visión litúrgica, para una dicotomía entre natural y sobrenatural, donde Dios se ubicaría más allá de la naturaleza. Tal separación, advierte Ciúlas, y cito, en la que la teología occidental ha recluido al hombre y lo ha puesto ante el dilema de una opción entre dos planos, no hace más que conducirlo al rechazo total de lo sobrenatural o hacia una especie de esquizofrenia, tanto si lo acepta para no traicionar la propia fe como si permanece indiferente. Las observaciones de Ciúlas a la teología occidental aún persisten, a pesar que el Concilio Vaticano II representó un gran paso en la renovación teológica y en el diálogo ecuménico. Efectivamente, Ciúlas considera que muchas de las tensiones que él señala están todavía arraigadas en la tradición teológica occidental y no se han resuelto del todo. Por esto ha explicitado con interés el carácter eclesial de la Eucaristía tal como se entiende en los orígenes,
no como un medio, dice Sisiulas, para expresar nuestra piedad o favorecer nuestra salvación, sino más bien como una praxis, algo que sucede y sobre todo como acción de una asamblea, como expresión común, católica de toda la Iglesia y no como relación individual de cada uno con Dios. Es característico, expresa Sisiulas, que la cristiandad oriental, que conserva, a menudo inconscientemente, esta antigua concepción, no haya pensado en introducir ni liturgias individuales ni la adoración de los dones eucarísticos en una forma que la reduzca a un objeto de adoración y de culto. Uno de los ejes del pensamiento de Sisiulas es la vinculación cristología-neumatología, precisando acentuaciones contextuales. Aunque el Vaticano II enfatizó la dimensión neumatológica de la Iglesia, Sisiulas considera que en la liturgia occidental el papel del Espíritu Santo sigue siendo visto como secundario en comparación con las palabras de Cristo. En la tradición ortodoxa, la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo para la consagración de los dones, es fundamental para la transformación eucarística, mientras que en Occidente, aunque reconocida, no recibe el mismo peso litúrgico o teológico. Por tanto, señala que una visión equilibrada entre la acción del Hijo y del Espíritu es crucial para una teología eucarística completa. Aunque según la tradición patrística la actividad de Dios ad extra es una e indivisible, donde está el Hijo, allí también está el Padre y el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí también están el Padre y el Hijo, no obstante, la aportación de cada una de las personas divinas a la economía posee sus características peculiares. Lo más obvio es que solo el Hijo se encarna. Tanto el Padre como el Espíritu están implicados en la historia, pero solo el Hijo se hace historia. Así la economía, en tanto en cuanto asumió la historia y tiene una historia, es solo una, el acontecimiento de Cristo. Si hacerse historia es la peculiaridad del Hijo en la economía, la aportación del Espíritu es precisamente la opuesta, dirá Sisiulas, liberar al Hijo y a la economía de las ataduras de la historia. El Espíritu es el que se encuentra más allá de la historia, y cuando actúa en ella lo hace para traer a la historia los últimos días, el eschaton. De aquí que la primera peculiaridad fundamental de la neumatología es su carácter escatológico. Otra importante aportación del Espíritu es que gracias a su implicación en la economía, Cristo no es solamente un individuo, es decir, no es uno, sino muchos. De allí que podemos hablar de comunión, podemos decir que Cristo tiene un cuerpo, es decir, hablar de eclesiología, de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Tal tensión vuelve a verificarse al reflexionar sobre el memorial eucarístico. Sisiulas considera que para los occidentales el momento fundamental y constitutivo de la Eucaristía reside más bien en la repetición de las palabras institutivas del sacramento. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, y no en la epíclesis del Espíritu Santo, cuya presencia es imprescindiblemente ligada en el acontecimiento del último día. Al referirse a la Eucaristía como memorial, Sisiulas reflexiona. En psicología, anamnesis significa retornar al pasado. En la descripción de la última cena en el Evangelio de Lucas, el puesto central lo ocupa la frase del Señor a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. Y continúa, con nuestra lógica común, determinada por la experiencia del tiempo, el sentido de esta frase sería: hagan esto para recordarme. La pregunta que se impone es si el Señor está interesado en perpetuar su memoria en el pensamiento de los discípulos o en general de los hombres, o si no quiere en cambio unir la Eucaristía con la memoria eterna de Dios en el reino que habrá establecido. Lo que nos interesa establecer es si hacer memoria de Cristo en la Eucaristía es memoria psicológica humana de un evento del pasado o si se liga al futuro, al reino. La Eucaristía es entonces, para Sisiulas, el momento de la vida de la Iglesia en que tiene lugar la anticipación de las realidades últimas. La anamnesis de Cristo se produce no como una mera reconstrucción de un acontecimiento pasado, sino como un memorial del futuro, como un acontecimiento escatológico. Al menos en algunos de sus textos, Sisiulas parece ser refractario de cierta teología occidental. En su libro Eucaristía y Reino de Dios, de 1996, explica que su texto tiene como uno de sus objetivos dar la posibilidad de ayudar a nuestra gente, la comunidad ortodoxa, a desembarazarse de concesiones y de experiencias de la Eucaristía influenciadas por el pietismo occidental.
Un pietismo que ha malogrado nuestra vida cultural más de lo que hemos imaginado, dice, que tiende a privar a nuestra liturgia de su carácter de resurrección y de fiesta, o a transformarla en un medio para la piedad individual o para la compunción psicológica. Estas expresiones pueden resultar desmedidas, pero no deja de permitirnos revisar nuestra experiencia como católicos, o al menos cómo la transmitimos. La noción de sacrificio, por último, tiene también precisiones en torno a la interpretación en ambas iglesias. La Eucaristía es el sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz, donde su cuerpo y sangre se ofrecen por muchos. En efecto, este aspecto sacrificial de la Eucaristía, que ha sido recogido por la tradición patrístico-litúrgica, tiene una característica de liberación del pecado. Sin embargo, no debemos olvidar o desvalorizar la relación vinculante de la Eucaristía con la venida del reino de Dios. ¿Cómo se da esta relación? Cuando Cristo afirma en la última cena, dirá Sisiulas, y la Iglesia repite en la celebración eucarística que esta es mi sangre de la nueva alianza, nuestro pensamiento se dirige a la venida y a la instauración del reino de Dios y no simplemente a un evento ocurrido en el pasado. El carácter sacrificial de la Eucaristía se transforma en evento de alegría pascual. No existe en Cristo sacrificio sin redención, y redención significa no solo remisión de los pecados personales, según el espíritu occidental, latino y protestante, sino transfiguración final del mundo, superación de la corrupción y de la muerte. Fin de la cita. La presencia de Cristo en la Eucaristía no puede darse, dice Sisiulas, fuera de esta cornisa neumatológica y escatológica. En términos de existencia humana, esto significa principalmente la trascendencia de todas las divisiones, tanto naturales como sociales, que provocan que el mundo se halle en un estado de desintegración, fragmentación, descomposición y, por tanto, de muerte. Como veíamos esta mañana, eso efectivamente no ocurre. Todas las culturas participan de un modo u otro de este mundo caído y desintegrado, y por consiguiente, todas ellas incluyen elementos que necesitan ser trascendidos. De aquí que la proclamación de la fe no es solo una expresión de lo que somos, sino también de lo que deseamos ser. Con su ser imagen del reino, la Eucaristía subraya inevitablemente la paradoja del ya, pero todavía no, que está contenido en la escatología cristiana. La resurrección de Cristo significa la victoria final sobre la corrupción y sobre la muerte, pero esta victoria no está todavía concretamente realizada en la historia. La Eucaristía comprende más profundamente el contraste entre el mundo como es y el mundo como será en los últimos tiempos. Deja de ser una experiencia religiosa, una memoria psicológica del pasado, o un medio para la salvación individual. Se convierte más bien en un modo de ser, un modo de vivir, iluminado por la visión y por la atención hacia el futuro. El hombre que vive en la Eucaristía y mediante la Eucaristía, dirá Sisiulas, adquiere la actitud de mirar no solo hacia lo alto, sino también hacia adelante. Hago unas simples reflexiones finales y termino. Releer, para mí, los textos de Sisiulas con ocasión de esta exposición me permitieron volver a reconocer la necesidad humana de entender el mundo, de interpretarlo, de develar las preguntas más hondas que alimentan nuestra búsqueda. Me hizo más consciente de mi tradición y me posicionó mirando adelante, viendo el futuro como advenimiento. Me dejó esperanza de concretar el anhelo del encuentro. Al mismo tiempo me llamó la atención su insistencia en mostrar una clara diferenciación entre la teología occidental y la teología ortodoxa. En buena parte se trata de acentuaciones que no excluyen su contrario, y que por otra parte la renovación de la teología católica contemporánea con su vuelta a las fuentes ha recuperado. No creo que sus observaciones obedezcan a un distanciamiento o que respondan a una crisis del movimiento ecuménico, mucho menos en Sisiulas, que ha estado incansablemente abierto al diálogo, sino más bien, al decir de Walter Kasper, a un signo y una prueba del éxito del movimiento ecuménico. Pues en la medida en que los cristianos de las distintas iglesias y comunidades eclesiales nos hemos acercado entre nosotros, percibimos las diferencias que siguen existiendo y las dificultades transitorias que es necesario superar. Si acaso significara una crisis o incluso un nuevo invierno ecuménico, como algunos autores han señalado, esta situación podría ser, hasta cierto grado, al decir de Kasper,
un signo y una prueba del éxito del movimiento ecuménico. Este proceso responde, por otra parte, a la necesidad de una nueva formulación de la propia identidad en un mundo globalizado. Concluye Casper, muchos se preguntan, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? Nadie quiere perderse en un todo anónimo y sin rostro, y la pregunta por la propia identidad concierne tanto al individuo como a culturas, etnias y religiones enteras. Y por último, da cuenta de lo que en el Concilio Vaticano II está dicho, aunque hoy aún no es practicado ni vivido. Confirmamos así la necesidad de ampliar y multiplicar los espacios de diálogo para poder expresar nuestras creencias, reflexionar juntos y clarificar nuestra propia originalidad. Quiero decir referencia a los orígenes cuando digo originalidad, en el que caminamos juntos, pero no como una vuelta al pasado donde todo fue mejor, sino como un impulso renovador que nos ha permitido madurar y descubrir mejor quiénes somos. En una dinámica relacional podemos vernos a nosotros mismos a través de los ojos de los demás. Cierro con estas palabras que el Papa Francisco a los participantes en la Conferencia Internacional por la Paz, en su viaje a Egipto, en abril de 2017, dijo: ha dado 3 indicaciones fundamentales para favorecer el diálogo: el deber de la identidad, la valentía de la alteridad y la sinceridad de las intenciones. El deber de la identidad, porque no se puede entablar un diálogo real, dice Francisco, sobre la base de la ambigüedad o de sacrificar el bien para complacer al otro. La valentía de la alteridad, porque al que es diferente, cultural o religiosamente, no se le ve ni se le trata como un enemigo, sino que se le acoge como un compañero de ruta, con la genuina convicción de que el bien de cada uno se encuentra en el bien de todos. La sinceridad de las intenciones, porque el diálogo, en cuanto a expresión auténtica de lo humano, no es una estrategia para lograr segundas intenciones, dice Francisco, sino el camino de la verdad que merece ser recorrido pacientemente para transformar la competición en cooperación. En memoria de Cisiulas, agradezco el cumplimiento de su deber, su valentía y su sinceridad. Muchas gracias.